en cuanto al tema general o el tema macro, que son de los beneficios penitenciarios. El día de hoy vamos a hablar, a hacer un conversatorio, en realidad, de repente compartir diversas ideas, experiencias que hayamos tenido acerca de los beneficios penitenciarios de la libertad y la liberación condicional o la libertad condicional, también como se le solía llamar anteriormente, ¿no? Entonces, empecemos por hacer una especie de reflexión o lluvia de ideas. ¿Por qué consideramos nosotros que se le tiene que imponer o se le debe de imponer una pena a alguna persona que haya cometido un hecho delictivo? A ver, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Por qué como sociedad nosotros tenemos que imponerle una pena a una persona que ha cometido determinado hecho delictivo, cualquiera sea la naturaleza de este hecho delictivo? Sea de repente un delito contra la administración, sea un delito contra la vida, sea un delito contra el patrimonio, etcétera. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Por qué se impone esta pena? A ver, los leo en el chat, así lluvia de ideas rapidito. Ahí nos dice Tito castigo, efectivamente, porque esta persona tendría que ser castigada, ¿no? Otra persona también dice para sancionarlo, es una sanción a fin de rehabilitación, porque no debe repetirse en la sociedad, sancionando, porque ha infringido la norma para evitar la habitualidad, una sanción, prevención con el fin de resocialización, etcétera, ¿no? Entonces, todos más o menos las opiniones, hay varias opiniones, que van por el tema de la sanción, ¿no? Que a toda acción, a toda infracción de una norma, le corresponde una sanción porque nosotros lo hemos establecido así como sociedad, ¿no? ¿Y por qué empezamos el curso haciendo esta pregunta de por qué se le tendría que imponer una sanción? Porque esto guarda relación con cuáles son los fines de la pena, qué es lo que nosotros buscamos en realidad cuando imponemos una pena, cualquier tipo de pena, ¿no? Pero en este caso una privativa de libertad. A lo largo de la historia de la humanidad y más concretamente a lo largo de la evolución de distintas corrientes del pensamiento del derecho, se ha intentado dar una explicación a cuáles debieran de ser los fines de la pena, que, es decir, cuál es el objetivo que nosotros buscamos al imponer una pena a una determinada persona que ha cometido algún determinado tipo de infracción. Anteriormente han existido teorías absolutas, ¿no? Y estas teorías señalaban de que en realidad con la pena lo que se buscaba o con la sanción lo que se buscaba era, como ustedes bien lo han dicho, hay varias opiniones, era castigar al culpable, es decir, castigar a aquella persona que había cometido algún acto y que este acto había causado de repente algún daño al patrimonio de un tercero, a la vida, al cuerpo, a la salud de un tercero, etcétera, ¿no? Entonces, estas teorías absolutas en realidad señalaban de que no se buscaba una finalidad social más allá que el hecho de castigar al culpable y con esto buscar algún tipo de justicia, ¿no? Estas teorías en realidad se basaban en una idea de que se llegaba a la justicia a través del castigo, ¿no? Y en gran medida también encontraban el sustento en el antiguo, digamos, en el antiguo concepto, concepción o doctrina de que un determinado hecho que causaba perjuicio tenía que ser sancionado como una especie de ojo por ojo, ¿no? Diente por diente y así. Dentro de estas teorías absolutas existía una teoría o una doctrina retributiva y una doctrina expiatoria, ¿no? La doctrina retributiva establecía que a todo evento, a toda acción le tenía que seguir una reacción y esta reacción frente al delito era una pena o una sanción, mientras que la doctrina expiatoria más respondía a cuestiones subjetivas, ¿no? De expiación de culpas, porque encontraba estas doctrinas, encontraban sustento en la religión, ¿no? Entonces, si es que se le imponía una sanción a una determinada persona, era para que esta persona entendiese
cuál ha sido la magnitud de su hecho y de alguna manera encontrase este punto de reflexión de cuál ha sido su comportamiento, ¿no? Posteriormente, con el avance del derecho, con el avance de ciertas doctrinas que ponen en el centro del estudio de las normas, de las ciencias naturales, etcétera, al hombre o las teorías humanistas, surgen las teorías relativas, ¿no? A diferencia de las teorías absolutas, lo que señalan las teorías relativas es que en realidad las sanciones que nosotros vamos a imponer a una determinada persona por el hecho de que haya cometido una acción que está tipificada como delito, en realidad es para conseguir objetivos ulteriores, ¿no? Dentro de una sociedad. ¿Y cuáles serían estos objetivos ulteriores? Podría ser una especie de prevención especial, es decir, una prevención dirigida a la misma persona que ha cometido el hecho delictivo, para que esta persona, a raíz de la imposición de esta sanción, ya no vuelva a cometer un hecho delictivo, porque va a saber esta persona que todo comportamiento que implique la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos va a ser retribuida o va a ser sancionada, ¿no? Pero también podría ser con fines de prevención general, es decir, para que las demás personas vean, uno, lo que le pasa a aquellos sujetos que cometen un hecho delictivo, ¿no? Y así prevenir que el conglomerado social o los demás integrantes de la sociedad no cometan un hecho delictivo, pero también para ver o hacerle ver a el conglomerado social o a las demás personas de que si es que se comete un hecho delictivo, a través de la sanción se está tratando de hacer respetar las normas y se está dando el mensaje de la vigencia de una norma. Es decir, en otras palabras, que así se haya infringido una norma, ¿cierto? Con la sanción, lo que se busca dar a conocer es que esta norma sigue en vigencia, sigue imperando dentro de nuestra sociedad y por lo tanto tiene que seguir siendo cumplida en nuestra sociedad. También existieron posturas que señalaban de que en realidad con la pena se buscaban un equilibrio entre la justicia o entre esta sanción que debiera de existir frente a un determinado hecho delictivo y también un equilibrio respecto de cuál va a ser la utilidad que nosotros encontramos en la ejecución de una determinada pena, ¿no? Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cuál consideran ustedes que sea la teoría que ha asumido el legislador peruano o que hemos asumido nosotros en nuestro sistema jurídico interno? A ver, ¿cuál creen? ¿La absoluta, la relativa o la ecléctica? A ver, los leo por el chat. Relativa, nos ponen por ahí, relativa, teoría relativa, nos ponen ahí. Efectivamente, nosotros dentro de nuestro sistema jurídico hemos adoptado la teoría relativa, ¿no? ¿Y por qué hemos adoptado la teoría relativa? ¿Cómo demostramos nosotros que hemos adoptado esa teoría? Leyendo el artículo 139, inciso 22 de la Constitución Política del Perú, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice en estricto este artículo? Es que el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad, ¿no? Es decir, que nos está explicando la Constitución de que en realidad cuando nosotros ejecutamos una pena o imponemos una pena, lo que se busca no es imponer una pena porque sí, o no es el fin en sí mismo la imposición de una pena, sino la finalidad es que esta persona sea reeducada, se reincorpore a la sociedad, entienda cuál ha sido el hecho delictivo y no vuelva a cometer posteriormente algún hecho delictivo similar, parecido u otro hecho
que implique la infracción de normas de índole penal, porque de lo contrario va a ser nuevamente procesado y también podría ingresar a un centro penitenciario, ¿no? Pero además de ello, el Tribunal Constitucional también en diversa jurisprudencia ha señalado que en realidad nosotros nos adscribimos o reconocemos una teoría relativa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la sentencia que ha recaído en el expediente 19-2005 y expresamente se señaló lo siguiente, ¿no? La teoría de retribución absoluta, en realidad esa teoría no solo carece de todo sustento científico, sino que es la negación absoluta del principio derecho de la dignidad humana, ¿no? Y en cuanto a las teorías preventivas, nos dijo tanto la especial como la general gozan de protección constitucional directa porque sus objetivos resultan acordes con el principio derecho de dignidad, ¿no? En otras palabras, lo que nos dice en esta sentencia, que es muy interesante además como razona el Tribunal Constitucional, es que si bien podríamos nosotros decir que la pena acarrea ya una especie de retribución, es innegable que una pena deriva de un determinado hecho o quiere decir que es un castigo a un determinado hecho, pero lo principal, lo central en nuestro ordenamiento jurídico es entender que estas penas se tengan que aplicar para poder nosotros llegar a cumplir con ciertas funciones de prevención general y de prevención específicas, ¿no? Y solamente a través de estos mecanismos de prevención es que nosotros vamos a reconocer que el ser humano goza de una característica inmanente que no pierde por el solo o por el hecho de haber sido condenado por un determinado delito, no pierde la dignidad que le es consustancial, ¿no? Entonces, el ser humano va a ser digno y por lo tanto va a ser merecedor de una serie de derechos y de garantías desde el momento que nace hasta incluso el momento que fallece o incluso se protegen los restos de las personas más allá de su muerte, ¿no? Entonces, no se pierde la dignidad humana, no se pierde la condición de ser humano cuando una persona ingresa a un centro penitenciario por haber sido condenado a una determinada pena privativa de libertad, ¿no? Entonces, al nosotros entender que no se pierde este principio de derecho de dignidad del ser humano, nosotros tenemos que entender que lo principal a través de la imposición de una pena privativa de libertad es generar estos aspectos de prevención general y prevención especial en nuestra sociedad. Por el contrario, si es que nosotros de repente reconociésemos como la teoría principal una teoría retributiva o una teoría absoluta, lo central de todo el sistema penitenciario sería castigar a la persona que ha delinquido, ¿no? Y ahí se agotaría todo el sistema penitenciario, en el mero castigo. Pero si nosotros entendemos que la sanción más bien es un mecanismo para buscar otros fines más allá de la mera sanción, es que entendemos que esta persona que ha cometido un hecho delictivo tiene que reeducarse, tiene que resocializarse y posteriormente tiene que volver a la sociedad. Eso es lo que nosotros tenemos que apuntar como conglomerado social y así lo reconocemos en nuestra Constitución, ¿no? Y precisamente a tono con lo dictaminado o lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, el artículo 2 del título preliminar del texto único ordenado del Código de Ejecución Penal también establece que la ejecución penal tiene por objeto las 3 R's, ¿no? La reeducación, la rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad. Este aspecto de la Constitución Política del Perú y de las normas inferiores guarda relación con lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué es lo que nos dice el Pacto Internacional? En el artículo 10 nos dice
que toda persona privada de libertad debe de ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente que tiene al ser humano. Y además que el régimen penitenciario debe de consistir en un tratamiento cuya finalidad esencial va a ser la reforma y la readaptación social de los penados, ¿no? Es decir, que el mismo pacto internacional y los derechos internacionales que ha asumido el Estado peruano implica que el Estado adopte los mecanismos necesarios para que esta persona sea reformada, sea reeducada y posteriormente ingrese nuevamente a la sociedad, ¿no? Ahora bien, dicho todo esto, ¿qué son los beneficios penitenciarios? Los beneficios penitenciarios vienen a ser aquellos estímulos, ¿cierto?, que forman parte de todo el tratamiento que se le va a dar a una persona dentro de un establecimiento penitenciario y que en realidad estos estímulos buscan varias finalidades, buscan no solamente la resocialización, la reeducación que hemos visto, también buscan que de alguna manera exista gobernabilidad dentro de los establecimientos penitenciarios, sino que también estos estímulos van a responder a consideraciones de individualización de la pena, ¿no? ¿Qué quiere decir la individualización de la pena? Que una persona que ha cometido un determinado hecho delictivo tiene que recibir una pena no solamente acorde con el evento que ha causado, sino que tiene que ser acorde con las características que esta persona pueda tener, ¿no? Por eso es que uno de los artículos del Código Penal incluso nos habla o le impone la obligación al juez de evaluar cuáles son las carencias que haya tenido esa persona o cuáles son las circunstancias en las cuales se haya podido ejecutar este evento delictivo, ¿no? Y no solamente se tiene que individualizar la pena al momento de su imposición, sino que también en plena ejecución de esta sanción se tiene que ver cuál es el grado de evolución de la persona que está en un determinado centro penitenciario o establecimiento penitenciario. Se tiene que ver si es que ha habido un progreso, si es que esta persona de repente se está comportando de manera adecuada, tiene voluntad de trabajar, tiene voluntad de cambiar su vida, está entendiendo cuál es el comportamiento dañino socialmente que ha tenido y tiene toda la predisposición para poder reincorporarse como una nueva persona, entre comillas, ¿no? Entonces, para todo esto nos sirven los beneficios penitenciarios. Hay otros autores que nos dicen que también son mecanismos jurídicos que permiten reducir la permanencia de un sentenciado en prisión, ¿no? O también podrían ser los mecanismos que promueven la resocialización del interno o promueven su participación en actividades educativas, laborales, etcétera, ¿no? Imaginémonos por un minuto si es que no existiesen los beneficios penitenciarios. Si no existiesen estos beneficios penitenciarios, en realidad se impondría una pena, ¿cierto?, a una determinada persona y esperaríamos que se cumpla la pena sin haber de repente influenciado en el sentenciado para que esta persona pueda entender cuál ha sido el comportamiento que ha tenido y cambiar este comportamiento, ¿no? Entonces, los beneficios penitenciarios incluso permiten que los internos puedan tener una especie de incentivo como para que puedan dedicarse a trabajar, como que puedan tener el ánimo de estudiar para de repente que se les reduzcan los días que efectivamente van a estar en prisión o puedan incluso acceder a otros tipos de beneficios penitenciarios como los que vamos a ver.
Ahora bien, es necesario destacar que los beneficios penitenciarios son estos estímulos, estos mecanismos a los que hemos hecho referencia, que tienen las finalidades de reducir la pena, tienen las finalidades de resocializar, reeducar, etcétera, pero no pueden ser entendidos como derechos de las personas que están en un determinado centro penitenciario, ¿no? Y es más, el propio Tribunal Constitucional en el expediente 842-2003, que ha sido un proceso de un habeas corpus, ha establecido lo siguiente, ¿no? En estricto, los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino garantías previstas por el derecho de ejecución penal a fin de concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno. En efecto, existe una diferencia sustancial entre los derechos fundamentales y las garantías. En efecto, a diferencia de los derechos fundamentales, las garantías no engendran derechos subjetivos, de ahí que puedan ser limitadas. Las garantías persiguen el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas y no engendran derechos fundamentales a favor de las personas. En el caso concreto de los beneficios penitenciarios, son garantías que persiguen asegurar la realización de un principio constitucional, como es el de resocialización y reeducación del interno, ¿no? Por otro lado, no cabe duda que aun cuando los beneficios penitenciarios no constituyen derechos, su denegación, revocación o restricción del acceso a los mismos debe obedecer a motivos objetivos y razonables. En otras palabras, lo que nos dice es que no es que una determinada persona que está en un establecimiento penitenciario o de repente una persona que ha sido ya sentenciada, no es que tenga derecho a un determinado beneficio penitenciario, ¿no? No es que yo sentenciado tenga derecho a que se me otorgue una liberación condicional o a que se me otorgue una redención de la pena por el trabajo. No, porque no son derechos subjetivos que nosotros podamos exigir, sino que acá nos dice el Tribunal Constitucional que podrían ser una especie de garantía, ¿no? Que podrían ser aceptadas o rechazadas de repente en el marco de la institución, pero que tienen que cumplir con cierto criterio de razonabilidad y objetividad, ¿no? Es decir, que no se podría al sentenciado denegar un beneficio penitencial porque se le ocurre o simplemente se basa esta decisión en el mero capricho de un juez, sino que necesariamente esta denegatoria tiene que ser de manera razonada, tiene que ser en base a, de repente, la normatividad o en base a razones objetivas que me llevan a mí a determinar de que el determinado interno no ha cumplido con ciertos presupuestos o con ciertos requisitos, ¿no? Entonces, eso básicamente. Ahora bien, antes de entrar al tema que nos convoca el día de hoy, es necesario que nosotros hagamos una clasificación en base a los regímenes penitenciarios que existen en nuestro país, ¿no? La normatividad nos habla de 3 regímenes penitenciarios. Por un lado tenemos el régimen cerrado, el régimen semiabierto y el régimen abierto, ¿no? El régimen cerrado es aquella etapa o aquel establecimiento penitenciario, ¿no? Donde existe un periodo más rígido, por así decirlo, de observación y de tratamiento, ¿no? Mientras que el régimen semiabierto quiere decir que el interno ya ha pasado por cierta etapa o proceso de resocialización y se le dan de repente mayores, entre comillas, libertades o mayores facultades como para que pueda realizar
otro tipo de actividades, ¿no? De repente, si es que en el régimen cerrado solamente se le permite determinadas horas para que pueda salir al patio, para que pueda realizar determinadas labores, en el régimen semiabierto ya se le permite un poco más de horas, se le permite realizar otro tipo de actividades, de repente más visitas, de repente más comunicación con otras personas, etcétera, ¿no? Y en el régimen abierto, incluso se faculta a los internos para que puedan asistir a centros educativos o de repente realizar trabajos de jornada laboral completa, ¿no? Dentro del régimen cerrado tenemos el régimen cerrado ordinario y el régimen cerrado especial. El régimen cerrado ordinario se va a clasificar en máxima seguridad, mediana seguridad y en mínima seguridad, ¿no? En máxima seguridad incluso se establece que o existe una estricta disciplina, un estricto control o vigilancia, ¿no? En mediana seguridad ya de repente va bajando un poco el control que va a existir sobre el interno, ¿no? Y en mínima seguridad se entiende que son para reos primarios, se les solía decir anteriormente, o se entiende que ya son para delitos de menor gravedad o delitos donde la persona de repente ha cometido un hecho que no ha revestido mayores implicancias, ¿no? Y también podríamos hablar de regímenes cerrados especiales, que son para aquellas personas que difícilmente van a poder resocializarse o difícilmente van a poder salir de ese entorno de delincuencia en el que podrían haber estado operando, ¿no? Por eso es que mayormente los regímenes especiales se suelen usar para personas que son líderes de organizaciones criminales, cabecillas de organizaciones criminales, etcétera, ¿no? Y también este régimen cerrado especial se va a dividir en etapa A, etapa B, etapa C, que es similar a, en el caso del ordinario, máxima seguridad, mediana seguridad o mínima seguridad, ¿no? Entonces va a depender de cuál sea el grado de repente de comportamiento esquivo o de comportamiento de repente conflictivo que va a tener la persona que ha sido sentenciada, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios penitenciarios que recoge el Código de Ejecución Penal? Recoge principalmente 4, ¿no? El permiso de salida, que está pensado para aquellas situaciones de repente donde el interno podría solicitar un permiso especial para de repente la muerte de un familiar muy cercano, como podría ser sus padres, sus cónyuges, hijos, etcétera. O también podría ser para el nacimiento de los hijos o para realizar algún proceso determinado, ¿no? O algún trámite determinado. Podría ser la redención de la pena, que eso va a depender de cuál es el delito que se haya cometido, y se podría redimir días de pena por días de trabajo realizados o por días de educación. Y también encontramos lo que vamos a tratar hoy día de lleno, que son los beneficios penitenciarios de semilibertad, liberación condicional. También tenemos por otro lado la visita íntima, que es una visita especial de la persona con la cual tenga un vínculo sentimental, ¿no? Que estamos hablando especialmente de el esposo, la esposa, etc., ¿no? Y también el código nos habla de otros beneficios, como podrían ser autorizaciones para trabajar en horas extraordinarias, labores auxiliares en la administración penitenciaria, etcétera, ¿no? Que estos son una especie de estímulos o recompensas por el comportamiento que va a demostrar a lo largo de su proceso el interno. Ahora bien, veamos lo que es la semilibertad, ¿no? ¿Qué es la semilibertad? Yo recuerdo que cuando era estudiante, la figura de semilibertad era, bueno, la estudié en su momento y era un tanto distinta a la
que hoy actualmente se regula, ¿no? Por ejemplo, en 1997 la semilibertad se otorgaba a todos los internos que habían cumplido un tercio de la condena, a todos, no importaba cuál era el delito que la persona había cometido, ¿no? Posteriormente, el tiempo mínimo de carcelería ya iba variando dependiendo de cuál era el delito que había cometido una determinada persona, ¿no? De repente se imponía que se tenía que cumplir las 2/3 partes, o para otros delitos era 1/3, etcétera, ¿no? Y actualmente, ¿qué vamos a entender nosotros por el beneficio de la semilibertad? Es aquel beneficio que va a permitir que el interno o la persona que está en un establecimiento penitenciario salga de este establecimiento para cumplir un fin de trabajo, para trabajar fuera del establecimiento penitenciario o para educarse, ¿no? Y para cumplir en libertad una parte de la condena que le falta, ¿no? Eso es básicamente el concepto de la semilibertad. ¿Cuáles son los requisitos que el Código de Ejecución Penal establece para la semilibertad? Primero, que se haya cumplido con 1/3 de la condena, ¿no? Si, por ejemplo, estaba sentenciado a 9 años de pena privativa de libertad, tendría que haber cumplido con 1/3 parte, ¿no? No tiene que tener, la persona que quiere acceder al beneficio de semilibertad, no tiene que tener procesos pendientes y que en estos procesos pendientes exista una orden de detención, ¿no? Podría ser el caso, por ejemplo, de que nuestro patrocinado o la persona con la que tengamos algún tipo de relación, de repente sea un familiar que se encuentre en un establecimiento penitenciario, haya sido condenado por un determinado delito a 5 años de pena privativa de libertad, pongámonos el caso, ¿no? Y quiere acceder a la semilibertad, sin embargo, nos damos cuenta de que tiene otro proceso en otro distrito judicial por un delito de robo agravado, ¿no? Entonces, evidentemente que acá sería absurdo que la persona pueda acceder a la semilibertad cuando existe otro proceso judicial en el cual se le ha dictado de repente prisión preventiva, ¿no? Entonces, sería un contrasentido de que se le permita salir del establecimiento penitenciario para de repente ir a estudiar o trabajar en un determinado lugar cuando pesa sobre él una orden de detención en otro proceso judicial, ¿no? Después, hablando de los regímenes penitenciarios que vimos anteriormente, la persona que solicita este beneficio de semilibertad tiene que ubicarse en la etapa mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario, ¿no? Obsérvese que, por ejemplo, acá no estamos hablando de un régimen de repente cerrado especial, sino cerrado ordinario, y dentro del cerrado ordinario nos tenemos que ceñir a una etapa mínima o media de seguridad, ¿no? Después tendrá que el sentenciado cumplir con pagar los días multas que se le hubiesen impuesto en la sentencia, ¿no? Si, por ejemplo, se le imponía 368 días multa, tiene que pagar estos días multa para que pueda solicitar o se cumplan uno más de los requisitos para la semilibertad, ¿no? Y en caso de la reparación civil, el Código de Ejecución Penal, el texto único ordenado, nos señala de que tiene que haber pagado total o parcialmente la reparación civil. Si ha pagado totalmente la reparación civil, pues a buena hora, ¿no? Y si no hubiese pagado todavía la totalidad, por lo menos tendría que haber pagado más del 10%, ¿no? De la reparación civil. En caso que el interno no hubiese todavía completado con pagar la reparación civil,
el código establece que se tiene que seguir un procedimiento ante el juez con la finalidad de garantizar el cumplimiento de dicha obligación, ¿no? Podría ser el caso de que, se me ocurren, o sea, a fin de garantizar, el sentenciado de repente solicite que se levante una especie de gravamen sobre algún bien que pudiese tener para posteriormente cumplir con su trabajo. O podría comprometerse en pagar ciertas cuotas de la reparación civil a medida que va a ir trabajando, ¿no? Porque se entiende que quiere salir ya en una semilibertad para cumplir con un determinado trabajo, y en ese determinado trabajo se le puede dar una X remuneración, y un porcentaje de esta remuneración podría destinarlo al pago mensual de la reparación civil, ¿no? Entonces ahí, o sea, qué mejor, todas las partes estarían asegurando la pretensión que tuviesen, ¿no? Por un lado, la víctima estaría asegurándose o se le aseguraría de que el sentenciado va a cumplir con pagar mensualmente y de repente va a pagar de manera más constante a como lo hacía estando dentro del establecimiento penitenciario y de repente donde no podía tener los ingresos suficientes, ¿no? Hay una persona ahí que está levantando la mano, no sé si tiene alguna pregunta o se le ha activado nada más la manito. Tito. Sí, doctora. A ver, doctor Tito, ¿puede activar su cámara, por favor? O quizá... sí, adelante, doctor Tito. Doctora, ¿sí? Sí, sí, a ver, ¿lo escuchamos? Gracias, doctor. Doctor, buenas Gracias, noches, doctora. ¿cómo está? Lo escuchamos. Buenas noches, de la ciudad de Tacna. Doctora, una pregunta. Con referente a los delitos de violencia familiar, en una sentencia, cuando la pena es de 2 años, ¿puede acogerse un beneficio penitenciario? Muy amable. Gracias por la pregunta, colega. Bueno, va a depender de cuál va a ser el delito que va a cometer, ¿no? Porque el contexto puede ser de violencia familiar, ¿no? Pero podría ser, no sé, un determinado delito de tentativa de feminicidio, ¿no? Entonces, en feminicidio está restringido. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ya ahí se establecen algunos supuestos en los que no va a ser procedente el delito de semilibertad ni la liberación condicional. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, seguimos. Entonces, estos son los requisitos básicos para que una determinada persona que se encuentra dentro de un establecimiento penitenciario y que ya tiene una sentencia firme pueda solicitar la semilibertad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en el caso de la libertad o liberación condicional, ¿no? Anteriormente también la figura difería de cómo la conocemos actualmente, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, se permitía al sentenciado la libertad condicional o liberación condicional cuando éste hubiese cumplido su condena en una mitad, ¿no? Sí, es decir, si es que el sentenciado había cumplido de 10 años, 5 años, podía acceder a este beneficio de libertad condicional, ¿no? Y el sentenciado tenía plena discrecionalidad para usar el tiempo como mejor considerase o como considerase pertinente, ¿no? Pero actualmente, ¿en qué supuesto se entiende que se va o se podría solicitar la libertad condicional? En los supuestos en los que una persona se encuentra con segunda sentencia efectiva, ¿no? Con segunda sentencia efectiva y tiene o solicita este beneficio para egresar del penal para trabajar o estudiar, ¿no? Es decir, en el presupuesto para trabajar o estudiar, este beneficio penitenciario se asemeja a la semilibertad, ¿no? En la medida que no es que el sentenciado va a salir del centro penitenciario
para cumplir cualquier tipo de actividad, sino que la norma específicamente establece que el sentenciado tiene que egresar con la finalidad de trabajar en un determinado lugar o con la finalidad de estudiar. Podría ser que ha postulado a un determinado instituto, universidad, o quiere continuar sus estudios, entonces tiene necesariamente que cumplir con esta finalidad, que es por la cual se le podría otorgar el beneficio de libertad condicional, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos de la liberación condicional? En este caso, si se tiene que cumplir por lo menos la mitad de la condena, ¿no? No tiene que tener, al igual que la semilibertad, no tiene que tener procesos con mandato de detención. Si existe un proceso vigente y que tenga un mandato de detención, de repente una prisión preventiva, una orden de detención, etcétera, no puede salir del establecimiento penitenciario. Es más, seguro que se le va a declarar infundado, improcedente el pedido, porque evidentemente tiene que acompañarse la solicitud de los antecedentes judiciales que puedan tener, de las órdenes de repente de captura que pudiese tener vigentes la persona, ¿no? En este caso también se exige que la persona se encuentre en una etapa mínima, media o incluso podría estar en una etapa de máxima seguridad del régimen cerrado ordinario, ¿no? Y también en este caso tiene que pagar los días multas que se le hubiese impuesto en la sentencia, ¿no? Y en el caso de la reparación civil, de igual manera, tendría que haber cumplido con la totalidad de la reparación civil o cuando menos con un 10%, ¿no? Y si es que no hubiese terminado con pagar la reparación civil, evidentemente que el interno tendría que garantizar que va a cumplir con el pago de la reparación civil, ¿no? Tendría que solicitar al juez un procedimiento como para intentar garantizar el pago de la reparación civil, ¿no? Esto es como una especie de medida para proteger o tutelar los derechos del resarcimiento que tiene la víctima, ¿no? Porque no olvidemos que un determinado hecho delictivo no solamente puede acarrear una sanción penal, sino si se han producido determinados daños a terceras personas, a la administración, también acarrea una sanción de índole civil, que es precisamente el pago de una reparación civil para de repente de alguna manera intentar remediar el daño que ha producido la persona o de repente incluso indemnizarla por los daños y perjuicios que haya podido tener esta tercera persona, ¿no? Los criterios para la procedencia de los beneficios de semilibertad y libertad condicional, ¿no? Lo primero que va a hacer el juez penal al evaluar el expediente de libertad condicional o de semilibertad es que existe o va a evaluar cuál es el grado de readaptación del interno, del sentenciado, para en base a ello pronosticar que el interno no va a volver a cometer un nuevo delito, ¿no? Entonces, evidentemente esto no somos adivinos y no sabemos qué es lo que podría pasar mañana más tarde. De repente, pues a buena hora el interno no vuelve a cometer un hecho delictivo, o podría ser el caso que pues lamentablemente volvió a cometer un hecho delictivo, volvió a formar parte de repente de una banda criminal, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que el juez tiene que analizar los factores objetivos, las circunstancias objetivas que se han desplegado a lo largo del internamiento del sentenciado, ¿no? Si el sentenciado ha mostrado una conducta
adecuada, una conducta idónea, ha mostrado su preocupación por estudiar, por trabajar, por comportarse bien, por cumplir las normas del establecimiento penitenciario, es evidente que esto nos daría cierta luz de que existe un grado ya de readaptación y de que eso nos va a permitir pronosticar de que el sentenciado no va a volver a cometer un nuevo delito cuando salga del establecimiento, ¿no? Pero además de ello, el juez tiene que analizar si es que el interno ha tenido o ha mostrado esfuerzos para reparar el daño, ¿no? Por ejemplo, podría ser de que trabajaba dentro del establecimiento penitenciario, reunía cierto dinero y de este dinero una parte lo destinaba para reparar el daño, pagar la reparación civil a las víctimas, etcétera, ¿no? También va a ver cuáles son los antecedentes penales, cuáles son los antecedentes judiciales de la persona que está solicitando el beneficio penitenciario, ¿no? Podría ser que en realidad tiene una serie de procesos, 3, 4, 5, ha tenido de repente una serie de condenas anteriormente que ha cumplido, pues en estos casos será mucho más difícil que se le otorgue un beneficio penitenciario, ¿no? También va a analizar cuál ha sido el comportamiento que ha tenido el sentenciado dentro del establecimiento penitenciario, ¿no? Por ejemplo, si es que se le han impuesto medidas disciplinarias en el penal, evidentemente eso va a pensar en contra del interno, ¿no? También se tendría que verificar cuáles han sido las actividades que realizaron durante su reclusión, ¿no? Distintas a las registradas por la administración penitenciaria. Esto básicamente se refiere a aquellas actividades que, por ejemplo, podrían ser de recreo, de que ha sido un deportista destacado, que ha promovido el deporte dentro de los otros internos, o que ha promovido ciertos talleres que no necesariamente calzan en cuestiones de trabajo o no necesariamente calzan en cuestiones de estudio, pero que sí podrían denotar un compromiso del interno como para mejorar cuál es la relación que tiene con las demás personas, para mejorar cuál es la percepción que puedan tener respecto del interno, para de repente intentar hacer otras cosas que lo mantengan ocupado y que ocupe su tiempo de manera positiva dentro del establecimiento penitenciario, ¿no? También tiene que analizarse cuál es el arraigo que tiene el sentenciado fuera del establecimiento penitenciario, ¿no? En este supuesto podría el juez evaluar si es que el sentenciado, por ejemplo, tiene familia, tiene un hogar, tiene esposa, tiene hijos o tiene de repente personas que puedan depender de él, con las cuales tenga estrecho vínculo, ¿no? O tenga de repente bienes que podrían servirle a él como para mostrar un interés para no sustraerse, no escaparse, etcétera, ¿no? Y en estas circunstancias de arraigo mayormente se suelen usar para sentenciados que son evidentemente de peruanos, ¿no? O que viven en el Perú. Pero ¿qué pasaría respecto de sentenciados extranjeros? Pues el arraigo para estas personas tendría que acreditarse con la designación de un determinado domicilio y que esta persona presente los documentos como para que le haga ver al juez de que va a vivir en esta casa que ha señalado, ¿no? Y que de repente podría presentar declaraciones de personas que lo van a acoger en su casa, que van a estar pendientes de él, etcétera. Todo esto va a servir como para reforzar el arraigo que pueda tener la persona extranjera dentro de nuestro país, ¿no? Y pues estos no son los únicos criterios que se tendrían que tomar en cuenta, sino existe una libertad como para presentar cualquier circunstancia, cualquier medio probatorio para hacerle ver al juez de que existe un pronóstico
positivo respecto del comportamiento de el interno, ¿no? Por eso es que no existe una especie de limitación de cuáles son los medios probatorios que nosotros tendríamos que presentar para lograr alguno de los dos beneficios penitenciarios, ¿no? O el de semilibertad o el de libertad condicional. Ahora sí, antes de ver los temas de improcedencia de la libertad condicional o la liberación o la semilibertad, quisiera saber si hay alguna pregunta hasta acá. A ver, los leo en el chat. Doctora, tenemos al doctor Rubén. Doctor Rubén, ¿puede A ver, lo activar su escuchamos. cámara, por favor, para que la doctora la pueda ver? Doctor Rubén, ¿puede activar su cámara? Le estoy dando acceso a su cámara y audio. Adelante, doctor Rubén. ¿No se le escucha, doctor Rubén? Doctor Rubén, creo que es su problema de su internet, doctora. Doy paso a la otra Mónica. Doctora Mónica. Sí. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Alonso. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? La escuchamos. Doctora, con el decreto legislativo 1513, que aún siguen vigentes, ¿de qué manera está simplificando los beneficios penitenciarios, en su opinión, doctora? Por favor. ¿A qué se refiere con simplificando los beneficios penitenciarios? Ya. Por ejemplo, en liberación condicional, no se ha exigido casi, o no se exige, ¿no? Con el decreto legislativo el contrato de trabajo. Sin embargo, siempre nos dicen en la praxis que se debe presentar para que tenga un buen criterio el juez, ¿no? Pero pienso yo de que si hay una ley que simplifica, y como así también en semilibertad, ¿no? Por algo dice, ¿no?, que simplifica los beneficios penitenciarios, el decreto legislativo 1513. Gracias por su pregunta, colega. Bueno, si bien nosotros la finalidad que buscan los beneficios penitenciarios es para que trabaje o estudie el interno, no olvidemos que si es que la persona tuviese, por ejemplo, un contrato ya de trabajo antes de salir del establecimiento penitenciario, eso pesaría más en el criterio que va a tener el juez para otorgar el beneficio penitenciario, ¿no? Si es que no se llegase a conseguir, de todas maneras, el reglamento establece que en el plazo de 30 días, la persona tendría que presentar o acreditar que ya está trabajando, que ya está estudiando, o tendría que acreditar de manera objetiva de que ha hecho todos los o ha buscado todos los mecanismos posibles como para cumplir con tener un trabajo o tener de repente, o proseguir con los estudios, o acceder a estudios, etcétera, ¿no? Entonces, esto podría de repente tomarse en contra por algún determinado juez y determinar de que en realidad no está cumpliendo con las normas que se le hayan podido establecer inicialmente a la persona, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta cuáles van a ser también las normas o las reglas de conducta que va a establecer el juzgado al momento de el otorgamiento de estos beneficios penitenciarios, ¿no? Podría ser que una de las normas de conducta es que si no ha acreditado, dentro de tanto periodo tiene que acreditar que ya está estudiando, ya está trabajando. Entonces, si es que no acreditase el sentenciado, esto podría jugarle en contra y podría incluso, en el peor de los supuestos, revocarse el beneficio penitenciario que inicialmente se le había otorgado, ¿no? Excelente, doctora. Doctor Marcos, por favor, activar su cámara. Sí. Muchas gracias, doctor. Está activo su audio. Adelante, una pregunta. Bien, muchas gracias. Mi pregunta es básicamente por el criterio de aplicación temporal de los beneficios penitenciarios, ¿no? ¿Hubo alguna discusión sobre el TC y alguna
algún acuerdo plenario hace algún tiempo, pero la 1296 zanjó el tema con la aplicación de la ley vigente al momento de la sentencia condenatoria firme. ¿Cómo podríamos también resolver ese criterio de aplicación temporal en el caso de la vigilancia electrónica, ¿no? Si bien es cierto, no es propiamente una disertación sobre vigilancia electrónica, pero igual es una medida de egreso penitenciario anticipado, también aplicable cuando se otorga un beneficio penitenciario de estas características. ¿Cuál sería el criterio de aplicación temporal para el caso de la vigilancia electrónica? ¿Tendría la misma tónica que la semilibertad y la liberación condicional? ¿O es que más bien tomaría otro tipo de criterio para poder ser aplicado? Gracias. Gracias por la pregunta. Interesante lo que nos dice el colega, ¿no? Porque recordemos que anteriormente existía una serie de posturas en la jurisprudencia, en la doctrina, para establecer cuál iba a ser la norma que se iba a aplicar cuando una persona solicitaba los beneficios penitenciarios, ¿no? Hubo una postura que establecía que era la norma que en realidad estaba vigente cuando se cometió el hecho delictivo, ¿no? Había otra postura que decía, no, la norma que se tendría que aplicar es la que estaba vigente cuando se solicitaron los beneficios penitenciarios, ¿no? Y finalmente, como bien lo señala el colega, se estableció una solución legislativa y esta solución legislativa sería la que establece que la norma que se va a aplicar para los temas de beneficios penitenciarios sería aquella que estaba vigente cuando la sentencia tomó o la sentencia adquirió la calidad de firme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la vigilancia electrónica? Yo creo que también seguiría la misma lógica que está siguiendo para los demás beneficios penitenciarios, ¿no? Y tendría que aplicarse en este caso la norma que se encontraba vigente cuando la sentencia adquirió la calidad de firme, ¿no? Entonces, a partir de ese momento nosotros tendríamos que ver cuál era la norma, si se permitía, no se permitía, de qué manera se permitía, y en base a eso solicitar esta medida, ¿no? A ver, ¿hay otras preguntas por ahí? No, doctora. Ah, sí, tenemos recién en estos momentos al doctor Erwin Acosta. Doctor, por favor, activar su cámara. Listo, doctor. ¿Puede activar su audio? Ya está permitido. Adelante. Doctora Alonso, muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿sí se me escucha? ¿Aló? Sí, doctor, buenas noches, lo Sí, escuchamos. muy buenas noches, doctor Alonso. Mi pregunta es respecto al interno que obtuvo el beneficio, por un delito de robo agravado. Se acoge el beneficio penitenciario, sale en libertad esta persona y luego posteriormente vuelve a cometer otro delito, por decir homicidio culposo, ingresa al penal. ¿Este señor puede tener otra vez el beneficio? Se refiere a que vuelve a ingresar al establecimiento penitenciario. Doctor Herman, su audio se cortó. Adelante. No. Sí, doctora, mi duda es si esta persona que se cogió el beneficio por el delito, por decir un ejemplo de robo agravado, ¿no? Sale en libertad y al tiempo comete otro delito, por decir homicidio culposo, ¿este señor se puede coger al beneficio penitenciario otra vez? Bueno, habría que ver qué tipo de delito habría cometido posteriormente, ¿no? Y recordemos que ante la comisión de un nuevo hecho delictivo, si es que está, por ejemplo, en libertad condicional, si es que está en un tema de semilibertad, pues en realidad ante la nueva comisión se revocaría el beneficio penitenciario, ¿no? Entonces, es decir, tendríamos que nosotros analizar dos aristas, ¿no?
Primero, por un lado, ver cuál es el delito que ha cometido, porque existen una serie de delitos que en realidad no tienen ya beneficios penitenciarios, que se les ha restringido los beneficios penitenciarios, y por el otro lado, habría que ver que si es que esta persona estaba en realidad, estaba en la calle, por decirlo así, por la concesión de un determinado beneficio penitenciario, ¿no? Se revocaría inmediatamente por la comisión de un nuevo hecho delictivo, ¿no? Entonces hay que analizar estas dos situaciones. Excelente, doctora. Doctor César, por favor, activar su cámara. Excelente, doctor. Ahora sí, su audio está activo. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Mi pregunta es la siguiente. Si bien es cierto que la ley indica que para presentarse al beneficio penitenciario se debe pagar el 10% de la reparación civil, entonces, ¿por qué al momento de presentarse para solicitar el beneficio penitenciario, en este caso el interno, la autoridad judicial exige el pago total de la reparación civil? Esa es mi pregunta, por favor. Gracias por la pregunta, colega. No, lo que se exige es o bien el pago o como mínimo que haya pagado el 10%, pero si solamente hubiese pagado el 10%, lo que tiene que exigir la autoridad jurisdiccional en su caso es que el condenado pueda acreditar, ¿cierto?, que va a cumplir con el pago de la reparación civil, es decir, que se garantice de alguna manera que va a cumplir con pagar la totalidad de la reparación civil, ¿no? Como les decía, podría ser el caso de repente de que el sentenciado tenga algún determinado bien, que quiera con eso garantizar el cumplimiento del pago, o de repente tenga alguna especie de fiador, de aval, o presente una declaración jurada, o existen casos incluso donde algunos autores señalan que podría someterse a un determinado proceso de insolvencia, ¿no? Como para, si es que la persona no tuviese la posibilidad de pagar, como para que exista una especie de control respecto de las actividades que va a realizar y respecto de el ámbito económico, financiero de esta persona, ¿no? Como para que alguien más administre sus bienes y esta tercera persona pueda cumplir con pagar a los acreedores, y uno de los acreedores evidentemente sería la víctima del hecho delictivo, ¿no? Ya no tenemos preguntas. Sí, doctor David Rodríguez, por favor, activar su cámara, por favor. Creo que el doctor David Rodríguez tenía problemas con su señal. No, sí. Doctor, adelante, por favor. Una pregunta. Muy buenas noches, doctor Alonso. Doctor Alonso, mi preocupación va mayormente en el tema de la reparación civil. Normalmente el mismo Estado ejerce la acción pública, no por el tema de la pena a través del Ministerio Público, pero la persona agraviada, que puede ser un particular o puede ser el Estado, no representado por muchas procuradurías, ¿por qué en el tipo de beneficios se deja de lado la reparación civil y únicamente se pretende que se pague hasta el 10%? La acción del Estado es con la pena. Hasta ahí estamos bien. Que el Estado le pueda dar un beneficio al sentenciado, perfecto. Pero ¿por qué dejar de lado esta reparación civil que se entiende que es para indemnizar o poder reparar de alguna forma, ¿no?, el daño causado? ¿Por qué únicamente establecer hasta un 10%? De repente podríamos estar hablando tal vez en un futuro de alguna reforma legislativa de este punto. Muchas gracias, doctora. Gracias por la pregunta, colega. Efectivamente, interesante la reflexión que nos dice, ¿no? Porque en realidad pareciese que es un monto mínimo el que se permita que se acceda a los beneficios penitenciarios únicamente con el pago del 10% de la reparación civil, ¿no? Evidentemente que hay muchas personas que están en contra de esta
este mínimo, ¿no? Y que establecen que cuando menos se tendría que pagar el 50% o incluso establecer que si quiere la persona acceder a un determinado beneficio penitenciario, tendría que pagar la totalidad de la reparación civil que se le ha impuesto, ¿no? Tendría que pagar absolutamente, indemnizar absolutamente a la víctima, ¿no? Esto evidentemente guarda relación con los derechos que tiene la propia víctima a una tutela jurisdiccional efectiva. Como parte de la tutela jurisdiccional efectiva, la víctima busca no solamente que obtener justicia a través de la imposición de una determinada sanción, ¿no? Sino que la víctima también va a buscar que se le cumpla o se le pague o se le resarza todos los daños y perjuicios que haya podido sufrir como consecuencia del evento delictivo, ¿no? Entonces, si es que un Estado se va a entender que va a cumplir con la tutela jurisdiccional efectiva, no solamente tenemos que pensar en la imposición de la sanción, sino tenemos también que cubrir como Estado el derecho de la víctima para que se cumpla con el pago de toda la reparación civil establecida en la sentencia, ¿no? Entonces, por ahí evidentemente que sí viene una crítica al legislador en cuanto a que se haya establecido este mínimo de 10% cuando, pues 10% en realidad es una suma irrisoria respecto de todo el daño que se ha causado a la víctima, ¿no? Pero por el otro lado también existe otro tema acá, ¿no? Que es necesario destacar, y es el hecho de que en realidad no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, y es el hecho de que nuestras cárceles, nuestros establecimientos penitenciarios están sobreabarrotados, ¿no? Entonces están sobreabarrotados y por ende, las personas en realidad que están purgando condena en situaciones, por así decirlo, infrahumanas, ¿no? Mucha sobrepoblación, no se les brinda los derechos básicos, ¿no? A tener un establecimiento penitenciario o un ambiente de repente equilibrado, un ambiente aseado, un ambiente que pueda, de repente, en el cual el reo pueda cumplir su condena, está bien, pero sin ser privado de otros derechos como el derecho a la salud, el derecho a la integridad, etcétera, ¿no? Porque recordemos que una persona que ha sido sometida a una determinada sanción o se encuentra dentro de un establecimiento penitenciario, solamente se le ha restringido el derecho de la libertad de locomoción, se entiende, ¿no? Porque puede seguir teniendo libertad de creencia, libertad de religión u otro tipo de libertades, ¿no? Entonces, no se le ha restringido el derecho a tener una vida de repente sana, o vivir en un ambiente saludable, o vivir en un ambiente de repente equilibrado, o no se le puede restringir o no se puede exigir que se le restrinjan otros derechos más. Entonces, de repente, la política que ha tenido el Estado peruano a través de esta medida es que en realidad se busque reducir la población de la población penitenciaria o la población de personas que se encuentran en un determinado establecimiento penitenciario por la sobreabarrotación o sobrepoblación que tenemos en los establecimientos penitenciarios, ¿no? Entonces, de repente esa haya podido ser la razón por la cual solamente se exige el pago de una reparación civil. Y también tenemos que tener en cuenta que en realidad en el derecho penal peruano o en el derecho penal peruano en general, en realidad no existe cárcel por deudas, ¿no? Entonces, si nosotros de alguna manera establecemos de que en realidad tendría que pagarse el 100%, si no, la persona no saldría de prisión, algunas personas o algunas posturas podrían sostener de que se estaría avalando
Sí, ¿cierto? De manera de repente soterrada, el hecho de que estamos permitiendo una cárcel por deuda porque no le estamos permitiendo a una persona que acceda a un determinado beneficio penitenciario como sería la libertad condicional o liberación condicional o la semilibertad, porque la persona mantiene una deuda con un tercero, ¿no? Entonces podría ser también el criterio que podrían usar algunas posturas, ¿no? Excelente, doctora. ¿Continuamos? Sí, continuamos entonces. Entonces, nos habíamos quedado en cuáles eran los criterios para la procedencia de los beneficios de semilibertad y libertad condicional, ¿no? Ya vimos que teníamos que ver principalmente el grado de readaptación que pueda tener la persona, que teníamos que ver los esfuerzos que pueda haber tenido esta persona para reparar el daño, ¿no? Y acá precisamente se enmarcaría el hecho de si ha pagado la reparación civil o no ha pagado la reparación civil. Evidentemente que si es que hubiese pagado el 10%, la norma te establece como mínimo 10%, ¿no? Pero de repente lo va a valorar o va a pesar en la valoración del juez, ¿no? Y va a ver que en realidad no se ha esforzado el interno por cumplir con reparar el daño. Y eso podría pesar en contra al momento de negársele el beneficio penitenciario de la semilibertad o la libertad condicional, ¿no? Entonces hay que ver cuál va a ser el sentido que le va a dar al juez al pago de la reparación civil, por más de que la ley nos establezca un mínimo del 10%, ¿no? Ahora bien, como bien sabemos, nuestro código procesal nuestro código penal, nuestro código procesal penal y distintas normas como los beneficios penitenciarios han sufrido una serie de modificaciones en los últimos años y las modificaciones tienden a ser más rígidas o tienden a ser de repente mucho más estrictas al momento de imponérsele una determinada pena a una persona, ¿no? Y esto guarda relación con, digamos, la presión social que se ejerce respecto de la administración de justicia para que ciertos delitos o las personas que cometan ciertos delitos no puedan salir de prisión sin haber cumplido la totalidad de la pena que se les ha impuesto, ¿no? Es así que, por ejemplo, se ha establecido en el texto único ordenado del Código de Ejecución Penal que no va a ser procedente los beneficios de semilibertad ni la liberación condicional cuando, por ejemplo, la persona ha sido sentenciada por algún determinado delito que tenga vínculo con el crimen organizado, ¿no? Si ha sido procesado bajo las leyes o las normas de el crimen organizado, esta persona no va a poder acceder a los beneficios de la semilibertad ni la liberación condicional, ¿no? Asimismo, si es que la persona, por ejemplo, ha cometido algún tipo de delito que se encuadra en los tipos penales de parricidio, feminicidio, homicidio calificado, tampoco esta persona va a poder acceder a los beneficios de semilibertad ni liberación condicional, ¿no? También el código restringe los casos en los que las personas han podido cometer algún hecho delictivo contra la dignidad humana, ¿no? Como sabemos, este es un nuevo título que se ha creado dentro del Código Penal y se abarcan distintos delitos como los de trata de personas, los de la promoción de explotación sexual, ya sea mayor de edad, menor de edad, explotación sexual, etcétera, ¿no? Si es que se ha cometido alguno de los delitos tipificados en este capítulo, en este título, mejor dicho, de delitos contra la dignidad humana, no va a ser procedente los beneficios penitenciarios. También nos habla el Código de Ejecución Penal de ciertos delitos contra el patrimonio. Ojo que no están todos. Por ejemplo, no está un delito de apropiación ilícita. Si es que este delito hubiese sido sentenciado con una pena efectiva, digamos,
no está, o sea, no está excluido de la aplicación de los beneficios penitenciarios, pero sí estaría excluido los delitos de robo agravado y de extorsión, ¿no? En cuanto a los delitos contra la seguridad pública, tenemos a los delitos de producción, distribución, comercialización de armas químicas y las formas agravadas de este delito que pudiesen existir, ¿no? Además, tenemos algunos delitos contra la paz pública, como por ejemplo, si es que la persona ha sido sentenciada por ser parte de una organización criminal, una banda criminal, o si ha sido de repente sentenciado por algún tipo de reglaje, marcaje o etcétera, ¿no? O comportamientos que se encuadren dentro de estos tipos penales, ¿no? También nos habla de la improcedencia de los delitos contra la humanidad, como el delito de genocidio, el delito de desaparición forzada, tortura, discriminación, manipulación genética, entre otros. Asimismo, encontramos que es improcedente los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional para los atentados contra la seguridad nacional y la traición a la patria. Todos estos delitos de traición a la patria que, por ejemplo, podría ser el espionaje, podría ser de repente la venta de información, venta de armas a un estado extranjero con el cual el Perú pudiese tener algún tipo de conflicto, entonces todos estos actos también se encuentran excluidos de la aplicación de estos beneficios penitenciarios que estamos viendo, ¿no? También encontramos que se excluyen los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, como la rebelión. Y tenemos algunos delitos contra la administración pública. Ojo que no están todos los delitos, pero sí la mayoría. Se excluyen, por ejemplo, la concusión, se excluye el cobro indebido, la colusión, el peculado doloso. No se encuentra acá el peculado culposo, no se encuentra excluido de los beneficios de semilibertad ni liberación condicional. Pero sí se encuentran, además del peculado doloso, la malversación, el cohecho en todas sus formas, ya sea activo, ya sea pasivo, la negociación incompatible, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, ¿no? Ahora bien, habría que hacer algún tipo de repente crítica a la exclusión de ciertos delitos, ¿no? Como por ejemplo el delito de malversación. Como sabemos, internacionalmente incluso el delito de malversación ha sido excluido de la tipificación penal y se entiende que esta conducta podría ser de repente sancionada en la vía administrativa, ¿no? Porque imagínense ustedes que actualmente nosotros seguimos reprimiendo la conducta de aquella persona que destina un determinado fondo a otro fin, pero también público, ¿no? Entonces, pero el dinero se sobreentiende que no va a salir del ámbito de la propia administración, es decir, no vamos a estar frente a un caso que en realidad el funcionario público se apropia del dinero o se lo da a un tercero, no, sino que el fondo va a ser ejecutado también en una finalidad pública. Entonces es un poco ilógico, ¿no? Y un tanto intransigente que también se excluya a alguna persona que ha sido sentenciada por el delito de malversación, ¿cierto? De la aplicación de ciertos beneficios penitenciarios si no se trata de un delito de mayor relevancia, ¿no? Y que incluso podría simplemente este comportamiento en sí ser reprimido en la vía administrativa sin necesidad de llegar a un ámbito penal, ¿no? Pero bueno, en nuestra legislación está todavía el delito de malversación tipificado como delito, pero también me parece un tanto exagerado que se haya excluido de este delito la aplicación de algún tipo de beneficio penitenciario,
¿no? También se va a excluir todo el capítulo de violación de la libertad sexual, ¿no? Ya sea la violación de mayores de edad, la violación de menores de edad, de repente la violación de personas en estado de inconsciencia, etcétera. Todo ese capítulo va a ser excluido de los beneficios penitenciarios de la libertad y semilibertad y la liberación condicional. Asimismo, todo el capítulo de proxenetismo está excluido y todo el capítulo de ofensas al pudor público. Ojo acá porque la normatividad nos establece o señala de que existe una excepción para aquellos delitos que se refieren a homicidio o robo agravado o material o fabricación de material peligroso o sustracción de armas de fuego o fabricación o aporte de armas, podrían acceder a los beneficios de liberación condicional cuando los sentenciados se encuentren en un régimen penitenciario de mínima o mediana seguridad, se trate de la primera condena efectiva y se haya pagado la multa en su integridad y también se haya pagado el íntegro de la reparación civil, ¿no? Ojo que acá, a diferencia de en los casos generales, digamos, de la liberación condicional, acá sí se establece que tiene que pagarse el íntegro de la reparación civil y que también se tiene que pagar el íntegro de la multa, ¿no? Y el sentenciado tendría que por lo menos haber cumplido 3/4 partes de la pena que se le haya impuesto. Solamente así podría acceder a solicitar el beneficio de la liberación condicional, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento que se tendría que seguir para solicitar algún determinado beneficio, ya sea de semilibertad o liberación condicional, ¿no? Primero se tiene que formar, evidentemente, dentro del establecimiento penitenciario, un determinado expediente, ¿no? Un expediente en el cual se contenga de manera general cuál ha sido el comportamiento que ha tenido el interno, de repente también podría contener los antecedentes del interno, los antecedentes penales, los antecedentes judiciales, y todo este conjunto digamos, de documentos va a ser remitido al juez que ha conocido el proceso, es decir, tendría que ser un juez penal o un juez colegiado, ¿no? Y si es que de repente el sentenciado se encontrase en otro distrito judicial, no en el distrito judicial donde ha sido procesado, tendría que el juez del distrito donde se encuentre recluido tendría que ser quien analice el otorgamiento de los beneficios penitenciarios, ¿no? Una vez que el juez recibe el expediente administrativo con todos los documentos que establece el reglamento, tiene que transcurrir hasta 5 días para que el juez analice todos los documentos, analice todo el expediente y determine si es que va a admitir a trámite o no va a adquirir a trámite. Si es que no se cumpliesen alguno de los requisitos, evidentemente que el juez rechazaría, no admitiría a trámite el pedido de beneficio penitenciario, ¿no? Pero si es que admite a trámite, tendría que correr traslado a la fiscalía, tendría que correr traslado también al establecimiento penitenciario, ¿no? Enviar copias del auto de admisión. Y tiene un plazo de 10 días, 10 días hábiles como para que pueda llamar a audiencia, ¿no? Ojo acá porque en la audiencia se requiere la concurrencia obligatoria tanto del fiscal,
de la persona que ha sido sentenciada y que está solicitando el beneficio, de la defensa del sentenciado y de todas aquellas personas, ya sean profesionales o testigos de repente, que el juez considere que su presencia es necesaria para debatirse el otorgamiento de este beneficio penitenciario, ¿no? Podría ser que el caso que el juez necesita una opinión de algún miembro de el Consejo Técnico Penitenciario, de repente necesita la opinión del psicólogo del establecimiento penitenciario, entonces el juez tendría que llamar a la audiencia a esta persona. O de repente el juez considera de que si es que hay una persona que ha señalado que le va a dar trabajo al sentenciado, de repente quisiera tener la declaración de esta persona, ¿no? Con lo cual se le citaría como para que concurra a la audiencia, diga si le va a prestar o le va a ofrecer el trabajo, si le va a dar trabajo, en qué consistiría ese trabajo, cuál sería la remuneración, etcétera, ¿no? Todo esto va a servir como para que el juez se forme la idea de que en realidad el sentenciado no solamente se ha ido resocializando, sino que va a cumplir con la finalidad por la cual está solicitando el determinado beneficio, ¿no? Después de instalada la audiencia, se tendría que correr traslado al abogado de la persona que ha solicitado el beneficio penitenciario. Después se tendría que correr traslado a la fiscalía para ver qué es lo que el fiscal o el Ministerio Público tiene que decir al respecto. Y el juez también podría actuar los medios de prueba que se han ofrecido y de repente al final podría o tiene que en realidad tomar la declaración del sentenciado, ¿no? Después de actuarse todos los medios probatorios pertinentes, el juez podría en la misma audiencia dictar la resolución que corresponda, ya sea otorgando o denegando el beneficio penitenciario, o podría emitir su resolución en un plazo de 2 días, ¿no? En un plazo máximo de 2 días, ¿no? Si es que concediese el beneficio penitenciario, tiene que en esa misma resolución establecer cuáles son las reglas de conducta que va a aplicarse al sentenciado, que por lo general es, por ejemplo, que establezca un determinado lugar de residencia, que se informe al juzgado periódicamente cuáles son las actividades que está realizando, que tiene que concurrir también al establecimiento penitenciario o de repente al área de tratamiento en medio libre que tenga el establecimiento penitenciario, como para dar cuenta de cuál es su situación, cuáles son las actividades que está haciendo. También tendría que prohibírsele que concurra a determinados lugares, que no se comunique con determinadas personas que de repente están inmersos en la actividad delictiva. Evidentemente no tiene que favorecer la comisión de algún hecho delictivo nuevo. Tendría también que dar cuenta al juzgado de manera periódica de cómo viene ejecutando el trabajo, la educación que pueda esta persona estar realizando, ¿no? Y así una serie de medidas de conducta. No tendría que ausentarse, por ejemplo, de la residencia en la cual vive o en la cual ha señalado que va a ser su residencia habitual al juzgado, ¿no? Y esta resolución es posteriormente también notificada al Ministerio Público y notificada al establecimiento penitenciario para que se adopten todas las medidas del caso, ¿no? Por ejemplo, el establecimiento penitenciario ya tendría que coordinar con el área de tratamiento en medio libre para que sea esta área quien se ocupe de registrar quién es el interno que va a acceder a algún determinado beneficio penitenciario y vaya haciendo el seguimiento constante, ¿no? Y también para, si es que se diese el caso y el sentenciado siguiese en tratamiento, para que también se le pueda dar el tratamiento al interno o al sentenciado ya en libertad, ¿no? Y evidentemente lo resuelto por el juez, ya sea aceptando o concediendo los beneficios penitenciarios o rechazando,
podría ser objeto de apelación, ya sea en la misma audiencia o en un plazo de 2 días, ¿no? Esta apelación tendría que ser elevada al órgano jurisdiccional superior como para que emita resolución y ahí concluiría el trámite del beneficio penitenciario. Ahora bien, si es que se le hubiese concedido el beneficio penitenciario, es evidente que tendría que ejecutarse el beneficio, así, haya subido en apelación lo resuelto por el juzgado, ¿no? Eso básicamente es el trámite que se sigue para el otorgamiento del beneficio de semilibertad o liberación condicional, ¿no? Ahora sí, abrimos pase para las preguntas que ustedes pudiesen tener, los comentarios, las críticas de repente a la legislación. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Estimados participantes, pueden levantar su manito, pero son preguntas académicas, tener en cuenta ello, sí, porque tenía de una participante que quiere ver sobre su caso un familiar propio, no se puede dar referente a casos particulares. Por favor, teniendo en cuenta ello. Doctor Víctor, por favor, activar cámara para efectos de que quede también su debido registro. ¿Sí? Y activo audio. Adelante, por favor. Si no, inmediatamente. Sí, doctor Víctor. Ahí está. Excelente. Doctora, buenas noches. Doctora, ¿me escucha, doctora? Buenas noches, doctor. Sí, lo escuchamos. Ya, muchas gracias. No, un tema puntual nomás. Usted concluyó con la exposición indicando, ¿no? En el auto de beneficio de semilibertad o liberación condicional, el juez que otorga, bueno, establece una serie de reglas de conducta para que el interno ya, ¿no? Fuera del penal pueda cumplirlas, ¿no es cierto? Por hasta determinado tiempo. Entonces, ¿qué sucede, doctora? ¿No? A veces los juzgados conceden las libertades, pero los sentenciados incumplen muchas veces estas reglas de conducta, ¿no? Y en el código veo un poco dudoso quién debe resolver la revocación de cuando incumple esas reglas de conducta. ¿El juez que concedió el beneficio o el juzgado que ejecuta el auto de semilibertad o liberación condicional, que es el juzgado de investigación preparatoria? No, esa es mi duda. O sea, ¿quién debe revocar? El juez, por ejemplo, en este caso, si concedió el unipersonal o colegiado, ellos deberían revocar esta pena a solicitud del Ministerio Público, o es que debería revocar el juzgado de investigación preparatoria que ejecuta el auto de semilibertad, liberación condicional y al mismo tiempo ejecuta la sentencia. ¿O qué juez sería el competente, doctora? En el código no parecía como que no se establece claramente esta parte. Esa es mi consulta, doctora, por favor. Gracias por la consulta, colega. Sí, tendría que revocarlo el mismo órgano jurisdiccional que concedió el beneficio, ¿no? Porque de todas maneras existe un análisis de la situación, existe un análisis de repente de los medios probatorios que presente de repente la fiscalía o el establecimiento penitenciario, dando cuenta de que se ha incumplido alguno de las reglas de conducta, ¿no? Entonces, como hay una especie de análisis de fondo del tema, tendría que ser el juez quien concedió el beneficio, quien también revoque la medida. Excelente, doctora. Estimados participantes, ¿alguna pregunta más tuvieran referente a la sesión de clase? Encantado para dar acceso. Doctor Martín, por favor, activar su cámara. Inmediatamente también le estamos dando pase al audio. Doctor Martín, adelante, por favor. ¿Puede activar su audio? Sí, doctor Martín, active su audio. Adelante. Gracias. Su audio, doctor Martín, no se logra escuchar. Sí, doctor Martín.
No, no se le logra escuchar, doctor. Tiene problemas de su audio, lamentablemente. Estimados participantes, ¿algún estudiante más que quiera intervenir? ¿Aló? Inmediatamente. ¿Me escucha, doctor? Sí. Ah, perfecto, doctor Martín. Ya, ahora sí. Como felicitar a la doctora por su ponencia. Entonces, por favor. Muchas gracias, doctora. Ha aclarado algunos puntos. Pero quería acotar, ¿no?, que los beneficios penitenciarios en sí son un estímulo, ¿no? Son un estímulo, pero también está bajo el control de la ejecución de la sentencia. En cuanto al doctor que hizo la pregunta, ¿quién hace el control de la ejecución de la sentencia? Porque ya le ha otorgado el beneficio, nada más, el juez de beneficio penitenciario. Es el mismo juez de investigación preparatoria, ¿no? Ese es el control, lo establece así el Código de Ejecución Penal, el Código Penal también, el Procesal Penal también lo establece, que es el juez de investigación preparatoria que está a cargo de la ejecución de la sentencia, de cualquier incidente que pase dentro de esa sentencia. Ahora, quiere decir que cuando él también egresa con beneficio penitenciario, solo egresa de un establecimiento que le llamamos nosotros de un establecimiento cerrado, ¿no? Tenemos el establecimiento abierto, que es el medio libre. Entonces todavía él no ha escapado del sistema penitenciario. Ojo que su sentencia todavía le falta cumplir. Y con respecto a la reparación civil, todavía está pendiente el pago. Entonces, una de las reglas, y ha variado ya también eso, para hacer efectivo la rehabilitación de su pena una vez cumplida su beneficio o la ejecución de su pena, la rehabilitación y las anulaciones de sus antecedentes, es que haya cumplido el pago de la reparación civil. Y ahí también la parte agraviada puede hacer, ¿no?, hacer valer su derecho de que no ha cumplido con la reparación civil, y como eso forma parte de la regla de conducta, se le puede revocar, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? O sea, no quiere decir que él ha obtenido un beneficio, ya escapó, está en libertad, no, ese estatus ya está dentro del sistema penitenciario, hasta que cumple su sentencia. Eso no me quería ocupar. Gracias. Gracias por la acotación, colega. Efectivamente, cuando una persona accede a un determinado beneficio, ya sea la semilibertad o la liberación condicional, esta persona, digamos que está en un plazo de prueba en lo que resta de su condena. Si, por ejemplo, ha sido sentenciado, pongamos, a 8 años, y que de estos 8 años había cumplido 5 años, ¿no?, y le faltaban todavía 3, pero accedió al beneficio, todavía estos 3 años está sujeto a las reglas de conducta, está sujeto digamos que a la observación que va a tener, como usted bien lo señala, el juez de la investigación preparatoria, ¿no? Y si durante estos 3 años de repente incumple alguna medida de conducta, una regla de conducta, podría de repente en el 7º año revocarse el beneficio que se le había concedido, y esta persona podría volver eventualmente a prisión, ¿no? Entonces, esta persona todavía no es que ya salió de la cárcel, ya puede hacer su vida como mejor le parezca, sino que para esto precisamente existe las reglas de conducta, de no hacer determinadas actividades, de no ausentarse del lugar donde reside, de cumplir la finalidad por la cual se le ha otorgado el beneficio penitenciario, que sería que se dedique a un determinado trabajo, se dedique a estudiar, a una determinada finalidad de estudio, ¿no? Entonces, todas estas cosas se tienen que evaluar y tener presente, porque, como bien señala usted, recién cuando se cumpla todo el periodo, toda la sentencia, recién va a poder solicitar a esta persona su rehabilitación, ¿no? Con lo cual ahí se le tendría que ver si es que ha cumplido con el pago de la totalidad de la reparación civil o no, ¿no? Y otra cosa más que a raíz de su comentario, muchas veces se establecen sentencias con ejecución suspendida, ¿no? No sé, por ejemplo, podría ser 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por 3 años. Y esta suspensión se sujeta a ciertas reglas de conducta, ¿no? Por ejemplo, que no frecuente ciertos lugares de dudosa reputación, que no se ausente, que no de repente cambie de domicilio, etc. Y también
se pone siempre, ahora se suele poner mucho más que antes, que cumpla con el pago de la reparación civil, ¿no? Entonces, si esta persona está con una sentencia suspendida y pues se le pasea y no quiere pagar, no cumple con pagar la reparación civil que se ha establecido, así sea en plazos o en cuotas, ¿no? Si es que no paga ni una cuota, simplemente no muestra una intención de poder resarcir los daños, entonces el juzgado podría evaluar esta conducta y podría disponer incluso que se haga efectiva la sentencia, ¿no? Y ya no es que sea 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por 3, sino se revoca la suspensión y se ordena el internamiento de la persona por los 4 años que se dispuso en la sanción impuesta en la sentencia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los temas de la reparación civil y el cumplimiento de esta reparación civil. De todas maneras se tienen que cumplir, ya sea en la medida que la persona esté de repente en el establecimiento penitenciario, salga del establecimiento penitenciario, pero se tiene que ir de todas maneras pagando. No es que yo voy a hacerme de la vista gorda y no voy a pagar y después voy a pensar de que va a transcurrir el tiempo y nadie se va a acordar o incluso podría pensar que va a prescribir. Esto no va a prescribir porque ya tiene una sentencia de por medio, ¿no? Entonces, incluso podría yo estar exponiéndome como para que se revoque la suspensión o de repente se revoque el beneficio penitenciario que se me haya podido otorgar inicialmente. Excelente, doctora. Doctor Julio Sergio Sotelo, muy buenas noches. Gracias por activar su cámara. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Felicidades por su ponencia. Justo hablando del tema de la reparación civil, resulta que tenemos un autor y un cómplice y ambos tienen que pagar solidariamente la reparación civil. Entonces, este cómplice, por ende, no tiene la misma pena pues, que el autor y arma su expediente y de por ende, pues cumple con los requisitos, paga el mínimo, pero como está sujeto a pagar la reparación de manera solidaria, y digamos, este puede ser un impedimento para que le puedan otorgar este beneficio. Eso por un lado. Y segundo es, ¿dónde o quién presenta el expedientillo de estos beneficios penitenciarios? Perdóname, pero sabemos que el INPE muchas veces hasta hace un negociado de estos temas. Y sí. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Una pregunta, doctor, porque ya una exposición. Gracias, doctor. Okay. Gracias. Gracias por la pregunta, colega. Interesante las dos en realidad que nos estaba haciendo, ¿no? Pero en el tema de la reparación civil hay que tener en cuenta que muchas veces, incluso cuando yo he estado frente a procesos de conclusión anticipada, ¿cierto? Donde han habido varios procesados y alguno de los procesados se ha acogido a la conclusión y ha aceptado su culpabilidad y ha decidido que pues se imponga la sentencia de manera anticipada. En estos procesos que he visto, 2 o 3, el juzgado ha permitido que se haga una especie de división de la reparación civil, ¿no? Y de lo que es en realidad solidaria, establecer cuál sería la fracción que el que está aceptando su culpabilidad tendría que pagar, ¿no? Si, por ejemplo, en la pretensión resarcitoria el fiscal está solicitando 100.000 soles y en realidad son 5 investigados. Si uno de ellos acepta su culpabilidad, podría ser el caso, excepcionalmente, que el juzgado acepte que de esos 100.000 pague 20.000 soles el que está aceptando su culpabilidad, ¿no? Lo he visto en un par de sentencias. Entonces, partiendo desde esa misma lógica, yo creo que el juzgado penal también tendría que aceptar que que por lo menos se haya pagado la mitad que le correspondería al cómplice, ¿no? O la mitad o una parte que le correspondería al cómplice, ¿no? Pero todo va a depender del criterio que vaya a tener el juzgado. Como le digo, hay juzgados que sí aceptan hacer una especie de división
de la reparación civil, como para ver cuánto le correspondería a cada uno de los procesados, pese a que la reparación sabemos que se tiene que pagar de manera solidaria, ¿no? Pero si es que ya la parte, como usted señala, que es cómplice, ha pagado cierta parte de la reparación civil, eso tendría que ser tomado a favor de la persona que está solicitando el beneficio penitenciario, y el juez tendría que conceder el beneficio que estaba solicitando, ¿no? Tendría que conceder yo, porque ahí se mostraría la intención de querer resarcir el daño, ¿no? Y bueno, podría, si es que de ser el caso, solicitar que sea una garantía, que se otorgue una garantía, o que el sentenciado, el cómplice, pueda de repente dar pequeñas cuotas para seguir pagando la reparación civil, pese a que haya él pagado la mitad o la parte que le correspondería, en todo caso, si es que hacemos una fragmentación de la totalidad de la reparación civil.